situaciones. Esta pregunta él no la hizo en el final, fue porque esta no la hizo en el segundo parcial. Ven que vamos a grabar él nos preguntó, nos hizo una pregunta de escriban dos situaciones en las que la cosa firme. Entonces sí les aconsejo que si traten de aprenderse dos de memoria, al menos algunos. Igual son 5, no son tan difíciles. ¿No pueden repetir aquí? Sí. ¿Cuáles son esos? Estos son los 5 casos en los que el acto puede quedar en firme. La primera es cuando contra ellos no proceda ningún recurso desde el día siguiente a su notificación, comunicación o publicación según el acto. Hace referencia a que el acto administrativo que les otorgaron a ustedes, la ley estipula que no admite recursos contra este acto. ¿Listo? No, o sea, el acto queda en firme, o sea, el acto se debe cumplir a partir de qué momento. Bajo estas 5 situaciones. La primera, cuando el acto no admita recurso alguno, o sea, la ley diga, este acto administrativo no es susceptible de ningún recurso. Y también de los vencimientos, ¿no? Los 15 días. Sí, pero pues ya esto es más básico. Por ejemplo, los actos administrativos de trámite por regla general, ¿son susceptibles de recurso? No. Entonces, por ejemplo, este es un caso de eso. Sí, los que la ley contemple que no son susceptibles de recurso. ¿Qué pasa? Les puede poner un caso donde les lleve la norma, le dice, tal acto administrativo no se puede interponer recurso. Entonces se les puede preguntar, ¿a partir de qué día queda en firme el acto? Al otro día de haberse notificado. Entonces, digamos, si a mí me entregan el acto administrativo hoy, me notifican hoy, a partir de mañana debo cumplir. Esa es la primera situación. La segunda situación es desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos internos. En este caso, me entregaron el acto administrativo hoy. Entonces, yo interpongo un recurso, digamos que pues mañana, y será desde el día siguiente al día que yo interpuse los recursos. ¿Sí? O sea, yo me entregan el acto administrativo. ¿Sí? Pero yo interpongo el recurso al otro día. Porque pues si este acto ya es susceptible de recurso. Entonces yo interpongo el recurso al otro día. La norma me dice que desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos. No, mentiras. Esto es cuando yo pongo un recurso. ¿Sí? Yo pongo un recurso y me responden el recurso. ¿Sí? O sea, tengo un acto administrativo. El acto administrativo, yo pongo un recurso de reposición con subsidio de apelación. Me resuelven los 2 recursos y en los 2 me siguen negando la pretensión. Al día siguiente de que me rechazan o me aceptan el recurso, queda cubierto. El tercer numeral es desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos. Si estos no fueron interpuestos o si hubiese renunciado expresamente a ellos. ¿Cuánto tiempo tengo yo para interponer un recurso? 10 días. Entonces, me entregaron el acto administrativo hoy, pasan 10 días hábiles, yo no interpuse ningún recurso, o yo renuncio a él, a los 2 días le dije, administración, estoy de acuerdo con esto, renuncio a presentar un recurso. Si yo renuncio,
día siguiente al que yo renuncio. Si dentro de los 10 días hábiles yo no interpuse ningún recurso, me dormí, no quise ponerlo, entonces al día 11 queda firme la acta. ¿Listo? Una pregunta que pena. El segundo era si se acepta o se rechaza. Sí. O solo si se rechaza. No, si se acepta o se rechaza, o sea cual sea la decisión de la administración. Ok. El número 3 que tenía un nombre, ¿cuál era? ¿No qué? Tenía un nombre que no sé si bueno, digo, eso era como nos tocaba. Bueno, no, entonces no. Eso sí, digamos, esto me parece que es fácil. Ustedes saben que tienen 10 días frente para el recurso, entonces en caso de que les haga esa pregunta que yo les dije, cuando transcurrieron los 10 días hábiles, al día siguiente, el acto queda firme. El número 4 es desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación y desistimiento de los recursos. Es prácticamente lo mismo que el tercero, es cuando yo desisto del recurso, entonces el día siguiente hábil queda firme el acto. Y por último, desde el día siguiente al de la protocolización, al que del artículo 85 para el silencio administrativo positivo. Entonces, se presenta un silencio positivo frente al acto administrativo, frente al recurso que yo presenté. Yo lo protocolizo y una vez protocolizado, a partir de ese día siguiente, queda firme el acto. ¿Qué les recomiendo yo en caso? O sea, que se aprendan así full, en caso de que les pregunte en el parcial. La primera me parece muy fácil porque si la ley dice que este acto administrativo no procede recurso alguno, pues al día siguiente ya quedan firmes. La tercera también, que transcurridos los 10 días hábiles y no interpuse ningún recurso, quedan firmes el acto. Y que una vez yo desista del acto, al día siguiente quedan firmes. Son como los casos más fáciles que yo considero, ¿no? ¿Les quedó claro? ¿Tienen dudas sobre alguno? De pronto tú podrías dar un ejemplo del primero, o sea, de que no se puede poner como recurso. Por ejemplo, los actos administrativos de trámite, por regla general, no son susceptibles de recurso. Hay una excepción que ahorita la vamos a hablar cuando hablemos del tema. Estos actos administrativos, como no son susceptibles de recurso, quedan en firme a partir del día siguiente. ¿Podrías de pronto volver a explicar el quinto? El quinto, ¿les parece si pasamos el silencio positivo y ahí les explico que va como encaminado? Ya. De pronto el silencio es más fácil. Pues por último hablemos de la ejecutoriedad y ya hablamos del silencio positivo, pues para tener como los atributos del acto administrativo. La ejecutoriedad es la facultad que tiene la autoridad para hacer cumplir el acto cuando el destinatario no lo cumple. Entonces, un ejemplo, ahí les puse dos, es, digamos, yo no quiero cumplir con una multa de tránsito, entonces la administración que puede hacer puede embargarme la casa o embargarme cualquier cosa, un vehículo. Otro ejemplo puede ser, no quiero cerrar un establecimiento de comercio y me niego y no. Entonces ahí la autoridad pues me puede sancionar. ¿Listo? También en esta parte la administración se puede apoyar de la fuerza pública. Entonces digamos que se podría de una u otra forma, dependiendo de las circunstancias, claro está, articular con la actividad de policía. ¿Listo? O con la función de policía también. Esos son los
forma verbal, así como que ven, entonces, por favor, me reemplaces, yo tengo que ir a China, así que. Entonces te delego como para que realices las funciones de jefe de gobierno y jefe de autoridad administrativa. ¿Qué se puede hacer? O sea, contra ese acto de delegación de forma verbal, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede demandar por alguna causa de nulidad? ¿Totalmente? Sí, o sea, no, o sea, si el acto de delegación fue verbal, yo digamos, no se puede demandar. No sé. Sí se puede mandar por la causa de nulidad de expedición irregular o vicio en su cuerpo. Porque la ley establece que el acto de delegación sí o sí debe ser por escrito. ¿Listo? ¿Cuándo fue lo que era? ¿Cuál es el título? El acto de delegación debe ser sí o sí por escrito. Si llega a ser verbal, se puede mandar por la causal de nulidad de vicio de forma. ¿De ropa? Sí, igual pues es como que se nos vaya a preguntar, ¿sí? Pero para que es verdad y por último, pues, el acto ficto presunto, que es el acto que presumimos bajo el silencio negativo o positivo de la administración, pero no hay una respuesta como tal de la administración. Y ahora sí, vamos a hablar de bueno, igual todo esto se lo compartimos. Listo. Bueno, el acto ficto puede ser por vía procesal o por vía sustancial. Procesal, la autoridad tiene 2 meses para resolver el recurso. Si la autoridad no se pronuncia dentro de los 2 meses, se presume el silencio negativo. Es decir, que la autoridad ha rechazado mi pretensión. Apenas se cumple, digamos que bueno, me expidieron un acto administrativo, yo presenté un recurso frente al acto administrativo, pasaron los 2 meses, no me dieron ninguna respuesta. ¿Qué se presume? Sí, No, que no, ahí es negativo. Este solo era el proceso, en el proceso. Ahí hay otras excepciones que ya lo vemos. Exacto, es negativo. Entonces, al ser un silencio, al configurarse un silencio negativo, yo puedo acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para que sea un juez que resuelva el caso. Bueno, ¿cómo uno puede probar que hay un acto ficto? Si no hay existencia de un papel, ni de un correo, ni de nada. Entonces uno presenta la fecha en la que presentó el recurso del acto administrativo, digamos que yo la presenté hoy, 15 de mayo del 2025, voy el 16 de julio ante la jurisdicción de lo contencioso, les digo, señor juez, aquí se presenta un silencio negativo, puesto que han transcurrido 2 meses y no hay respuesta del recurso presentado, porque lo presenté el 15 de mayo y ya hoy es 16 de julio. Entonces, en ese caso, así se probaría un acto ficto o presunto. ¿Qué pasa si la autoridad resuelve el recurso transcurridos los 2 meses? ¿Qué pasa?
competencia temporal. Si lo hace antes, no, porque es como ojos que no ven, corazón que no siente, o sea, algo así, ¿sí me entiendes? Entonces, una vez que se expida ese auto, o sea, que haya un auto admisorio, si la administración resuelve el recurso, cae en competencia temporal, porque le estamos resolviendo después del tiempo establecido de la ley. Bueno, si se va a la jurisdicción, se deben anexar todos los actos administrativos existentes. Es decir, si ustedes van a la jurisdicción de lo contencioso por un recurso, entonces también tienen que anexar el acto administrativo, o sea, el acto justo también. Mejor dicho, todos los actos que estén en el proceso. La excepción del silencio negativo es el silencio positivo, que solo se da en algunos casos establecidos en la ley. Si la ley no lo establece, se presume que es silencio negativo. Pues por vía sustancial es simplemente hace referencia como a derechos de petición y ya. Si hay un acto ficto, ¿ustedes creen que se presenta recursos frente a él o que se puede hacer? Sí, pero digamos que sí se puede interponer. Sí se puede interponer recursos, pero lo que nos decía el profe, si hay un acto ficto, pues porque no te das de una vez a jurisdicción de lo contencioso, en vez de poner recursos sobre un acto donde que vas a alegar las consideraciones de la administración. Pero sí se puede, pero pues lo ideal sería ir de una vez a jurisdicción de lo contencioso. ¿Tienen alguna duda? Igual aquí lo más importante es que ustedes tengan claro que la regla general es el silencio negativo frente a un acto ficto. La vía sustancial es lo mismo que, es lo mismo que el procesal, simplemente que aquí no transcurren 2 meses, sino son 3 meses. ¿Listo? Y es frente a peticiones, o sea, frente a derechos sustanciales, no procesales. Digamos, procesales es un recurso, y en cambio que la vía sustancial generalmente son como derechos de peticiones. Todo lo que tiene que ver con derechos sustanciales. Ahora sí, hablemos del silencio positivo. Aquí aclaramos el numeral 5. El silencio positivo es la excepción de la regla general. ¿Listo? El silencio positivo hace referencia a que ese silencio de la administración me favorece a mí, a lo que yo estoy solicitando. Pero es en ciertos casos, no en todos. Primero, estos son los 6 casos, al menos que el profesor nos presentó, donde se presenta el silencio positivo. El primero es frente a peticiones o recursos relacionados con el uso de servicios públicos domiciliarios. Es decir, todo lo que tenga que ver con, bien sea peticiones o recursos, frente a el uso de servicios públicos domiciliados, el silencio positivo. ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir para que se configure ese silencio positivo? 15 días hábiles. ¿Listo? Entonces, transcurridos los 15 días hábiles, se perfecciona el silencio positivo y yo tengo que protocolizar. El segundo caso es el recurso de reconsideración. El recurso de reconsideración es prácticamente lo mismo que un recurso de reposición, solo que este recurso se presenta en tema tributario. Pero es lo mismo, tiene que transcurrir 1 año para configurarse el silencio positivo. El sancionatorio, ya ustedes lo conocen, creo que el profesor se los dio como ejemplo en clase. Tiene que transcurrir 1 año, se tiene que protocolizar para que, pues, así mismo se perfeccione, ¿no? No basta con el hecho de que se cumpla el tiempo. El cuarto caso es contratación estatal. Aquí, en contratación estatal, tiene que transcurrir 3 meses. Y a partir de eso se configura el silencio positivo. Un ejemplo de un contrato de obra civil. Una persona le solicita al alcalde del municipio que necesita X presupuesto para continuar la obra. Si dentro de los 3 meses la alcaldía, el alcalde, no le da una respuesta, se configura el silencio positivo. Luego está la petición de documento.
documentos. Aquí se configura con los días hábiles siguientes. Si no se interpone una tutela y la autoridad tiene 3 días para entregar estos documentos. La licencia y licencias urbanísticas que transcurren 45 días. ¿Listo? Y se presenta ante el curador o ante el planetario. Generalmente todos se presentan, el silencio positivo se protocoliza ante la misma autoridad, de la misma entidad. ¿Listo? Y ahí les puse los términos. Es importante que se aprendan los términos, o sea, por ejemplo, licencias urbanísticas 45 días, contratación estatal 3 meses, recurso de reconsideración 1 año, sancionatorio 1 año. Los que no tienen fecha es porque es 1 año. ¿Listo? Porque esta pregunta él no la hizo, no me acuerdo si fue en el segundo o en el tercero. Nos dio un caso donde era de licencias urbanísticas. Generalmente él pone procesos sancionatorios, pero en un parcial nos puso sobre licencias urbanísticas. Entonces sí toca tener muy claro cuándo se configura ese silencio positivo, a partir de qué término en cada caso. Porque entonces el caso era como que, bueno, pues señor, que no sé qué, que ha presentado un recurso y que la autoridad no le resolvió dentro de los 45 días. Entonces, pues sí, les recomiendo que tengan muy en cuenta eso, a partir de qué días tienen, o qué días o qué meses tienen que pasar para que se configure el silencio positivo. Tienen, bueno, ya vamos a ver lo de protocolizar y qué puede hacer la autoridad si no está conforme con el silencio positivo. O sea, digamos que yo protocolizo mi silencio positivo, pero la autoridad dice no, eso no es silencio positivo por esto, bueno, tiene muchos argumentos. La autoridad administrativa, ¿qué podría hacer ahí? ¿Qué creen ustedes que la autoridad administrativa puede hacer si no está conforme con ese silencio positivo? Sí, es verdad. Sí, eso, ¿no? De mandar su propio acto. Lo demanda ante la jurisdicción de la contencioso. Ahora vamos a ver. Pero yo Sí, la verdad, demanda me su pasa. propio acto. Porque el acto del Estado El resto, por el abogado. Gracias. El título y no que era no lo escribía. sí, pero que la universidad de nosotros te lo dio el título. Ah, Pero creo que primero lo que se puede hacer es el hecho de bueno, o sea, en ese caso era decirle a él que Ah, se lo nulo, ¿cómo era? ¿Qué le podía pedirle al titular del acto que sí. Pero es que sí, como Era como pedirle sí, a la revocaba persona cosas. si podían como Revocarlo. pero eso es otro tema, cosas de revocación. O sea, sí tienen presente, pero es de revocación. Ya. Que se puede pedir y solicitar, y si no, ahí sí se va a la jurisdicción. Pero en este caso, sí de una vez se va a la jurisdicción. ¿Listo? Hay muchas cosas. o sea, la autoridad debería, tiene que poner ese acto de A la jurisdicción de la contencioso, eso sí, no está de acuerdo con el silencio positivo. De pronto podemos resaltar lo de la protocolización. Sí, ya. Les quería preguntar. De esto que he hablado, ¿tienen dudas? Porque en serio se los juro que, pues no sé si se los voy a poner en parcial. Pero a nosotros nos lo puso en segundo y tercer parcial. Yo siento que para él es mega importante este tema. Igual es muy fácil, o sea, ustedes tienen que leer muy bien el caso, los días que han transcurrido, subrayenlo. Él generalmente pone la norma, articúlenlo con la norma y lo sacan. Y es súper fácil. Pero en serio, ¿tienen alguna duda? Porque les Pues en caso de que ya el silencio esté ahí, ya que se aprender esa respuesta ya no hay nada que hacer. Sí, exacto. Desde la autoridad. Demandarlo. Pues solamente puede mandar a la jurisdicción, pero es algo ilógico, porque es como que si ya se cumplió el término, ya lo protocolizó bien, ¿por qué lo vas a demandar? ¿Cuáles son sus argumentos? Entonces, de que lo puede hacer, lo puede hacer. De que pueda ganar el caso, es otra cosa. Pero el que tiene la acción, la tiene. Entonces, referente a esto, nada. Todo claro, cuál no es el silencio positivo, bueno, ya ahora estamos hablando de la protocolización. Bueno, es que los colegas no las Ah, bueno, chévere, pero
las condiciones previstas en las disposiciones legales que establecen el beneficio del silencio administrativo positivo, protocolizará la constancia o copia del citado en el artículo 15, junto con una declaración jurada de no haber sido identificada la decisión dentro del término previsto. ¿Qué me dice? Primero, yo debo detectar que hay un silencio positivo. Hagámoslo un ejemplo con un proceso sancionatorio, una multa de tránsito. Entonces aquí tengo mi acto administrativo por una multa de tránsito. Transcurrió. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Un año. Un año. Entonces digamos que yo puse el recurso hoy. No, lo puse el año pasado. Esa reposición. Reposición con subsidio de apelación. Debe pasar un año para qué. Para que se Para configure el poder- silencio positivo. Entonces digamos que estamos haciendo con un ejemplo de una multa de tránsito. Entonces yo interpuse el recurso el 15 de mayo del 2024. Hoy es 15, no, hagámoslo por acá. 14 de mayo del 2024, entonces ya hoy es 15 del 2024, de mayo del 2024. Aquí hoy ya se configuró el silencio positivo. Es lo primero que yo tengo que hacer, detectar que ya se configuró un silencio positivo. De 25, ¿no? Sí, de 25. Gracias. O sea, ese día se puso el recurso a la multa. Este ya se puso el recurso del acto administrativo. Y aquí ya se configuró el silencio positivo porque transcurra. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es eso, detectar que ya transcurra el tiempo establecido en la ley para ello. Listo. Entonces, hay silencio positivo. ¿Y qué hago? O sea, ya yo detecté que hay un silencio positivo, hay un acto ficto o presunto por parte de la administración, porque pues al final nunca hay ningún documento, ningún papel, ningún correo, pero por el tiempo transcurrido ya aquí hay un acto administrativo ficto. Pero bueno, ya yo lo detecté bien, un silencio positivo para mí, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Les digamos un ejemplo. La escritura y sus copias autenticadas pues, producirán todos los efectos legales de la decisión favorable que se pidió y desde de todas las personas y autoridades reconocerán. Listo. Acá está el acto administrativo ficto, positivo, a mi favor. Entonces, yo voy mañana 16 de mayo, a una notaría, a cualquier notaría. Voy a una notaría y protocolizo. ¿Ahí se ven bien? ¿Sí? ¿O subo un poquito más? ¿Sí? ¿Seguro que se tope? Igual esto toma un poquito de... Voy a una notaría, cualquiera, la que yo quiera, a mi dirección. Voy a la notaría y mediante escritura pública protocolizo ese silencio positivo. Tiene que ir a la notaría para que esta se protocolice mediante la escritura pública. ¿Sí o sí? Sí, y escritura pública. ¿Listo? Sí o sí. No puedes hacerlo por documento privado, no puedes hacer lo que hay que venir yo imprimo y pues voy a la administración y les digo, pues mira, es que no me contestaste en este tiempo. No me contestaste en este tiempo, entonces ya aparece como una cartica diciendo que hay un acto ficto. No. Tienen que hacer es notaría y escritura pública. ¿Listo? Entonces, bueno, luego de obtener esta escritura pública, me voy ante la autoridad administrativa. Esta escritura pública la llevo ante la autoridad administrativa y les digo, señores, protocolicé
ahí pues, pero no se fue. Bueno, ahorita le explico a él, porque 17 y 18 no son días hábiles, entonces no hay atención al público. Y digamos que ayer no alcancé, salí retarde de la notaría, no alcancé horrible, entonces voy hasta el lunes a decirle a la administración, hacerle pública esa protocolización del silencio positivo. O sea, el 19 de mayo voy ante la autoridad. Ante la autoridad competente. El 19 de mayo voy y les digo, señores, aquí está la escritura pública, ya lo protocolicé. ¿Cuándo se entendería perfeccionado la protocolización? ¿El 16 de mayo que me dio la escritura pública o el 19 de mayo que la autoridad conoció sobre ello? El profesor nunca nos dijo, pero pues de una vez él nos dejó esta pregunta opcional para parcial, nos dijo como, ¿cuándo se protocoliza? Así que les voy a dar mi concepto, que creo, pues algún día me dio como la razón. Pero va a seguir con el concepto. Pues no sé, pero si algo si les sale esa pregunta, yo les ayudo. Vean que yo también, o sea, un en principio diría como, si la autoridad no lo conoce, ¿cómo le va a hacer exigir? Pero, dice que con su escritura y sus copias autenticadas producirán todos los efectos legales. Exacto. Pues la norma dice eso. Bueno, entonces, ¿cuál sería la necesidad de control? Sí, ya con la sola escritura, ¿Cuál fue como mi conclusión? Pues el 16 de mayo se protocoliza esa escritura pública. Pero el 19 de mayo se da la publicidad. ¿Listo? Y la otra título no es ¿En dónde quedaste? El 16 de mayo se acude a la notaría para escritura pública. Para hacer la escritura pública. Sí, se hace. Pero pues ya mañana es viernes. Entonces pues ya me tocó hasta el lunes ir ante la autoridad decirle, señor autoridad, ya protocolicé el silencio positivo. ¿Listo? ¿Y cuándo fue? Sí, pero hablando en términos de protocolización, sería con la escritura pública. Pero ella recibió la pregunta ¿cuándo se tendría que hacer la No, eso es cuando quedan firmes, eso es otra cosa que ya estábamos por ahí. no había hecho ningún tipo de No. tampoco. O sea, la pregunta es si se entiende protocolizada con la escritura pública o hasta que la autoridad lo conoce, que es el 19 de mayo. Entonces le estaba diciendo que este profesor nunca lo dijo, nos dejó como una pregunta opcional de parcial. Pues de un día le dije como que, mira, yo pienso esto, le dijo como que sí, pues puede ser, pero no sé cuál sea su postura, mi postura, les está compartiendo como mi postura. Que yo ahí, vean que con la escritura dice que con la escritura se producen todos los efectos legales. Entonces, para mí la protocolización se da el 16 de mayo. El 19 de mayo lo que sucede es la publicación, es decir, que se da a conocer a la autoridad administrativa. Pero para mí, por eso que dice que la escritura producirá todos los efectos
¿Qué estaban diciendo de la pregunta Que de... cuando empiezas a protocolizar el acto administrativo, el acto de silencio positivo, el acto efecto de silencio positivo, si el día que se revise la escritura pública de notaría o el día que se le da a conocer a la autoridad administrativa. O el día que se radica la escritura pública, ¿no? Si eso es lo que estaba diciendo, que la norma dice que con la escritura pública se cultivan todos los efectos legales. Lo que yo les digo es que ya con la presentación de la autoridad se da como la publicación, como haciendo reconocer a la autoridad. Pero según la ley, con la escritura ya se cultivan todos los efectos legales. Ok, gracias. Sin embargo, yo les aclaro que es algo, pero es mi concepto propio. No es algo que el profesor nos haya dicho netamente. Y es un dilema, ¿por qué? Porque ahí surge la problemática entonces cuando se entiende el firme el acto. Porque si no se sabe cuándo se protocolizó, si se entiende el día que la autoridad lo conoció o con la escritura pública, uno cómo hace para saber cuándo el acto queda firme. ¿Sí me entienden? Porque a ver, eso es lo del numeral quinto del artículo 87 de la firmeza. Dice que al día siguiente de la protocolización. Si la protocolización se considerara con la escritura pública, el día hábil siguiente sería el lunes, o sea, el 19 de mayo. Pero entonces, si la protocolización se consideraría cuando la autoridad lo conoce, sería entonces el 20 de mayo que el acto queda firme. Entonces, por eso es importante saber cuándo se considera protocolizar el acto. ¿Listo? Para mí, como yo les digo, con la escritura pública, simplemente a la autoridad se le da su conocimiento de la protocolización y ya. Entonces, para mí, en ese caso, en el numeral 5 de la firmeza, para mí quedaría el acto en firme el 19 de mayo. ¿Y el profesor debería entender que sí? Él me debe entender que sí, pero no sí segurísimo, sino vas por buen camino, pero no te voy a decir si estás bien o no, porque es pregunta. Y como que queda allí. Pero no, ¿sabes? Me suena que en una clase como que sí. Sin embargo, ahora le vuelvo a preguntar y sin embargo le hago la pregunta. Sí. Pues no está muy lejos, puede ser, sí. Pero nunca les habló nada de esta clase. No. No creo que se nos pregunte igual porque si nunca lo ven en clase, pero pues bueno. Y pues ya se lo de silencio positivo, lo de la protocolización. Ese es el camino que deben seguir. Pues el primer paso es este. Cómo reconocerlo, ir a la notaría, escritura pública y por último, darle a conocer a la autoridad competente esa protocolización. ¿Y qué pasa si no lo conocen por la autoridad? Pues cuando uno no le hace conocer actos a terceros, los terceros son inoponibles a esos actos. Entonces, pues, la autoridad podría, ese es un caso donde la autoridad podría irse a jurisdicción de la contenciosa. Decir, mira, él nunca me dio, si hay existencia de una escritura pública, pero nunca me la dio a conocer a mí. Entonces, ¿cómo pretendía yo cumplir con ese silencio positivo? Entonces, a pesar de que acá se puede dar la protocolización, es muy importante la publicidad. ¿Listo? Lo pueden hacer como una analogía con... Pero no tiene mucha lógica porque si ellos van a ir a la jurisdicción porque nunca dieron a conocer la protocolización, también se puede decir que ellos nunca respondieron y se dio ese silencio positivo. Claro. Pero es una opción que ustedes ahora me preguntaban, es ilógico. O sea, ¿cómo vas a ir a la jurisdicción de lo contencioso a pelear por algo que tú no hiciste? Y esta es una opción, un argumento por la cual de pronto la autoridad puede ir a la jurisdicción de lo contencioso. Es decir, si es verdad cometimos un error, pero ustedes también cometieron un error al protocolizar y no dar publicidad de nada. Es muy difícil lo que hablamos ahora, que cómo van a ir a la jurisdicción por un error que la autoridad cometió. Pero es una opción que pasa. Bueno, hablemos esto rápido de trámite de actos definitivos. Nada, simplemente los autos preparatorios son los que están dentro del proceso. Generalmente sobre estos no se admite ningún recurso, salvo que la ley lo dice
establece que X auto, o sea, acto administrativo de trámite, son susceptibles de recursos, pues es así. O sea, la regla general, no, salvo que la ley pida. Por ejemplo, cuando te niegan una prueba, este es un caso en el que sí se puede presentar un recurso, porque la ley establece que uno puede interponer un recurso frente a la negación de una prueba dentro del proceso. Eso es como el de procedimiento. Los actos definitivos pues son el resultado final, que es lo que conocemos ya como acto administrativo. Por regla general, si son susceptibles de recursos, salvo que también la ley establezca lo contrario. ¿Qué recursos se pueden presentar? Reposición, apelación y queja. El de reposición se presenta ante la misma autoridad, apelación al superior jerárquico de la autoridad y queja es cuando no me quieren recibir el recurso. ¿A quién se presenta? La queja es cuando no me quieren recibir a mi recurso, me lo rechazan y me dicen no, puedo presentar el recurso. Diciendo, mira, no quiero aceptar el recurso. ¿Verdad? Se presenta ante el superior jerárquico de la autoridad. Generalmente el recurso de apelación es para todos los actos, excepto para los actos expedidos por ministros, superintendentes, directores de departamento, etc. En estos numerales, en el tercer y cuarto, están las excepciones de cuáles actos no son susceptibles de recurso de apelación. ¿Y por qué creen que no son susceptibles de recurso de apelación? Porque no tienen autoridad. Numeral 3 y 4 del artículo 74, sí. Gracias. ¿Cuál era el de queja? El de quejas cuando a mí no me quieren recibir un recurso de apelación, la autoridad me dice como que no, no y no, entonces yo puedo interponer mi recurso de queja como que mira, no me están dejando interponer un recurso de apelación. Se presenta ante el superior jerárquico de la autoridad que expedirá acto administrativo. Los preparatorios. Estos son ejemplos de cuáles son actos preparatorios. Entonces está el inicio, auto con el que empieza el trámite, formulación de cargos, autos que generan que incluir a la persona, operatorio, autos de practicar pruebas, alegatos de conclusión. ¿Ustedes creen que en los alegatos de conclusión se acoge la definición material de acto administrativo?
administrativo. Bueno, primero yo les quiero preguntar una cosa y quiero que sean totalmente sinceros. ¿Ustedes entienden esta letra? Entonces de pronto esto sí lo puedo tocar en el es que quiero explicarles cómo pueden hacer un recurso, porque se los puede poner. Bueno, primero les quiero mostrar, ahorita seguiría como todo el tema sustancial de los recursos, cuándo se presenta, cuándo se rechaza, pero la verdad me interesaría más que conocieran de forma práctica cómo podrían sustentar el recurso en caso dado. Igual no es tan complejo, o sea, más o menos ustedes saben cómo se hace una demanda, pues díganos, ¿no? Bueno, Se hace un memorial. Pero porque saqué como la tramita. Ah, no, no me digan regalo de oiga. bueno, entonces primero les voy a mostrar la nulidad y ahorita les explico cómo podrían hacer el recurso práctico. Obviamente no les voy a hacer eso en el parcial. Entonces primero uno se dirige a la persona, aquí es consejo de estado, la dirección, el asunto, entonces aquí nosotros estamos pidiendo una nulidad porque el artículo 69, bueno, sí, aquí en el asunto se pone como lo que, pues, Lo que se va a tratar. sí, exacto, es asunto, aquí están, pues, las partes, ustedes le ponen nombre, las partes, el nombre de las partes, la cédula, así como está, por ejemplo, Daniel Zapata Molina, colombiano, mayor de edad, identificado con la cédula tal, de tal, ya, ¿listo? Que es la parte demandante. Luego está la designación de las partes, entonces las partes accionantes, se vuelve a repetir lo que ya se repitió, la parte accionada, medida cautelar de urgencia, las pretensiones, que es lo que se requiere, la norma demandada, fundamentos de derecho, sobre las normas superiores que fueron desatendidas, sobre las comunidades de seguridad. Entonces vamos a hacer rapidito acá y ya no. Entonces, digamos que ellos dicen presenten un recurso frente a este acto administrativo. Ya ven un tema que ustedes
Luego ustedes pondrían, aquí va aquí, pues aquí en el mismo párrafo, como, primero, esto es lo suyo, que ustedes son los apoderados, ¿sí? Entonces, ustedes escriben, por ejemplo, Juan Sebastián, no sé qué, sus apellidos, colombiano, con número de cédula tal, identificado tal, de Cali, apoderado, ustedes dos apoderado, del señor Martín, no sé qué, pones también lo mismo tuyo, la misma información colombiano, la cédula, el nombre de la cédula. ¿Listo? Ese sería el primer paso. ¿Ante quién te diriges? ¿Quiénes son los del juez? ¿Quién está presentando? Esa nulidad de establecimiento del derecho. Entonces, primero pones tu nombre, no sé qué, apoderado de la persona tal. De la persona a quien le estás, defendiendo sus derechos. Luego poner como esa información, entonces ya luego ustedes pueden poner los hechos. Entonces ya van los hechos. Entonces, conforme ustedes ven, les pasa pues toda la esta, ustedes tienen que estar muy atentos. Cuando el señor hizo la solicitud de la, me dijeron licencia ambiental, entonces, primero, Martín interpuso la solicitud de licencia ambiental el día tal. Segundo, la autoridad, ADMI, resolvió ese recurso el día tal. Bueno, así que todos los hechos que ustedes vean allí, ¿listo? Como que todo. O sea, cuando interpuso cuando solicitó, cuando la administración le dio una respuesta, qué decía en esa respuesta y todo, ¿listo? Yo sé que es complejo porque uno en administrativo, digamos que los hechos son muy conocidos, porque generalmente se habla mucho, es como de actos, cuando se explica el acto, qué día se interpuso, cuánto tiempo se demoró. Bueno, no es como, digamos, en otros casos como familia o penal, que tal persona, el día tal, fue asesinada, bueno, ¿sí? Digamos que aquí los hechos son un poquito complejos por eso, porque uno generalmente habla como de actos. Igual en el caso ustedes ahí determinan cuáles son los hechos. Luego de los hechos ya ustedes hablan sobre los fundamentos de derecho. Entonces si les ponen esto en un parcial, lo más lógico es que les ponga como que norma estaría vulnerando la autoridad o eso. Fundamentos de derecho. Ya luego entonces están los fundamentos de derecho, que es la norma que fue desatendida. Ahí podrían poner como fundamentos de derecho, sí, la norma. Fundamentos de derecho y por cuál fue desatendida por la administración administrativa. Entonces ahí ustedes ponen la norma y luego abajito ponen las causales de nulidad. Por eso les voy a decir que, aunque eso ustedes lo vieron, en el segundo corte estuvieron muy bien las causales de nulidad, porque puede ser importante, ¿listo? En caso de que les ponga a hacer esto como a nosotros no lo pueden hacer, que pues no sé, de pronto sí, de pronto no. Es muy importante que ustedes se acuerden de todas las causales de nulidad, porque así mismo ustedes pueden argumentar ese recurso. ¿Listo? Entonces aquí fundamentos de derecho y por la cual la autoridad administrativa desatendió la norma, las causales de nulidad. Entonces, por ejemplo, falta de competencia, y no sé, y infracción a la norma superior. Y ya luego de esto al final
digamos, él expone un caso donde estos recursos ya se presentaron, pues entonces queda la vida de la